Bueno, acá regresamos con el último, no, es el último bloque de entrevistas, de charlas, porque después obviamente verá que me transformo en otro y vamos a hablar de los estrenos. Tenemos una charla pendiente mientras esperamos que se conecten. Vamos a recordar el Instagram y nuestro Twitter, @Radio Cinefilia, y el WhatsApp de la radio 2408-7950. Y ahí veo que ya nos estamos conectando, los veo en pantalla. La charla que sigue tiene que ver con otro de los estrenos que renovaron las carteleras de Buenos Aires este jueves. El título de este documental es El libro de los jueces, y vamos a hablar con su director, con Matías Scarabacci, y con uno de sus protagonistas, el doctor Alejandro David. Matías, Alejandro, buenas tardes. Javier Lucy acá desde el piso de Cinefilia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un gusto. Un gusto para hablar de un tema que, Matías, venís de alguna manera retratando, podríamos decir. Digo, pasó con Diego Achacín en codirección con Los Cuerpos Dóciles, y ahora volvemos al mundo de las cárceles, pero también desde el lado de los jueces. No sé si decir desde la justicia, pero sí desde dos representantes de la justicia, dos jueces, para tratar de ver qué es lo que pasa en ese mundo, qué es lo que pasa con impartir justicia. Es un tema que te convoca, ¿verdad, Matías? Sí. Eh, Vos sos abogado el tema también. de... Sí, soy abogado, pero bueno, más allá de eso, sí, hay algo de la justicia o de la injusticia o de la distribución o de cómo se reparte o de la marginalidad también, que es un tema que me interesa desde mucho tiempo y bueno, y hay algo ahí que, que apareció en mí como para organizar un relato o intentar contarlo o intentar visibilizar, articular un relato y visibilizar situaciones o circunstancias que suceden en nuestra sociedad y que bueno, que me parecía que era interesante contar desde el punto de vista cinematográfico. Y tam- Por suerte pude entrar en contacto tanto con Alejandro como con Walter, que son dos personas que tiene una mirada muy humana en relación al tema y bueno, y pudimos articular este relato, el libro de los jueces. Walter es el doctor Walter Saitone, el otro protagonista del libro de los jueces. Digo también, no solo retratarlo, sino retratarlo desde un lugar que trata de, por lo menos, plantearnos otra mirada, ¿no? No la estigmatizante que vemos cotidianamente, no la estereotipada que las ficciones también nos acercan, sino entrar en la realidad, si eso es posible, porque obviamente también hay una cámara que igual se invisibiliza bastante y que permite mostrar humanamente qué es lo que está sucediendo en esos lugares. Ujú. Sí, más que invisibilizarla, yo un poco como entendí que era naturalizarla, Bien. porque entrar ahí y tratar de entrar en contacto y no es un toco y me voy, sino es como mi intención fue tratar de comprometerme cada vez más con las historias que cuento. Como estar atento a eso, como al compromiso con las personas, con las situaciones, y bueno, y que lo que se filma o lo que se filma sea un resultado de eso, ¿no? Ujú. Esa fue como la intención. Y un compromiso que se ve también en las dos figuras protagónicas que elegiste para contar, digo, desde el lado de la justicia. Alejandro, ahí también, obviamente, me parece que eso fue lo que te convocó quizás a participar del libro de los jueces. Eh, mm, Mira, a mí realmente me pareció muy atractiva la propuesta, pero lo que le decía a Matías, no sé qué le puede resultar atractivo a él para mostrar. Y bueno, me acompañó en una recorrida de cárcel cuando nos estábamos conociendo y comenzamos a charlar de esto. Estuvo en algunas charlas que teníamos en el juzgado y a partir de ahí fue que empezó a acompañarme y para mí era, eh, digamos, el otro día les decía, yo
ni me daba cuenta que estaban las cámaras, porque de entrada me dijo, se da cuenta que no estamos, y para mí fue totalmente natural y empecé a verlo después cuando vimos la edición, pero la realidad es que me parecía bueno que poder transmitir ese mensaje de lo que hacemos, qué es lo que hacemos y como dijeron varias personas, humanizar a quienes están ahí adentro porque están realmente como deshumanizados y hay como varias figuras estereotipadas que no responden a la realidad. Exactamente, ahí veo que se está conectando, si no me equivoco, el doctor Walter Saitone. ¿Me estás oyendo, Walter? Sí, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Escuchamos perfectamente. Ahí le decía, estábamos hablando con Alejandro exactamente qué fue lo que lo convocó para ser parte protagónica de alguna manera del libro de los jueces. ¿Qué fue lo que te dijo, te hizo decir sí a vos? Bueno, en principio varias cuestiones. A veces no es una sola cuestión determinante que lo llevan también a ponerse, obviamente que eh, fue un trabajo de exposición que a lo mejor no otros jueces suelen hacer y uno a la hora de pensar si lo hacía o no, tomó varios factores, pero principalmente es que la gente visibilizar nuestro trabajo. Ahí se pudo ver, en el documental se pudo ver el trabajo de todos los actores y operadores del sistema penal bonaerense, cómo trabajan los empleados judiciales, cómo trabaja el servicio penitenciario, cómo trabaja el personal policial, cómo trabajan los jueces. Entonces eso, uno está convencido de que la justicia tiene un montón de errores, pero también tiene un montón de virtudes el Servicio de Administración de Justicia, y de las cuales uno es parte de eso y está convencido de trabajar para mejorar eso, y creo que una de las mejores maneras de visibilizarlo es hacer un documental. Los libros de derecho generalmente lo leen las personas que quieren estudiar abogacía, pero una película la puede observar cualquier persona que no, de repente no le interesa la situación, pero en un momento se enganchó con la peli y bueno, y tuvo un pantallazo de cómo opera, digamos, el sistema penal bonaerense, en qué condiciones trabaja, y eso me parece que es sumamente positivo. Es lo que me llevó a eso. Y hoy veo el resultado y verdaderamente estoy contento, muy, muy contento por el trabajo de Matías, maravilloso. Matías, Obviamente como director y Alejandro obviamente como colega extraordinario. O sea, el trabajo de Alejandro a mí yo no lo había visto, lo vi, la primera vez que vi la película me la mostraron solo y yo no sabía el trabajo de Alejandro, cómo estaba. O sea que cuando lo vi me fascinó, me fui mucho más convencido de que todo, la decisión había sido la correcta y que el resultado había sido genial. O sea que, bueno, maravilloso todo como se dio. Matías, ahí vos me decías, corrigiéndome bien, esto de no la cámara invisibilizada, sino naturalizada. Y hay algo de eso que también conseguís, que tiene que ver con un acercamiento humano a las historias que se están contando y que sabemos que es difícil muchas veces que eso que ocurre quede plasmado en lo que se filma. Digo, hay una cámara, hay una mediación, por más que uno intente que eso no existe, existe. Pero hay cosas que se están contando en el libro de los jueces que realmente traspasan la pantalla. Pero mira, esto tiene que ver es una consecuencia del trabajo que ellos hacen. La cámara, o sea, esto que decís de naturalizar o de poder entrar en las situaciones y en el universo es una consecuencia de que ellos hacen ese movimiento y ese gesto. Si ellos no lo hicieran, la cámara no podría, no lo podría hacer tampoco. O sea que simplemente es acompañar el movimiento que ellos hacen. Eso es lo interesante, me parece, del relato de la película, que muestran una posibilidad quizás, no sé si distinta, pero sí una posibilidad propia, en este caso de Alejandro y de Walter,
de poder sensibilizar y entrar en lugares en los cuales quizás en otros lados no hubiese podido entrar. Y hubo mucha Porque también dificultad. hubo otras posibilidades con algún otro juez que, si bien me permitió filmar, había una situación de barrera en un punto para poder acceder, pero me parece que por eso digo que es una consecuencia del trabajo que ellos hacen. Bien, y más allá de esto, que ahora voy a volver a tomarlo para preguntárselo a esos dos, ¿qué, hubo mucha traba burocrática? Digo, ¿qué significa entrar a filmar una cárcel? ¿Cómo se desarrolla eso que uno lo ve plasmado en un documental y como todo lo que ve cree que es sencillo, pero seguramente no es así? Quizás, bueno, tenga que ver con la experiencia de las anteriores películas, con el hecho de que yo he trabajado en situaciones, en unidades penitenciarias, y bueno, y también, por supuesto, también al tener el permiso tanto de Walter como de Alejandro, bueno, también se gestionaron los permisos institucionales como para poder acceder a esos lugares. Eh, sí, bueno, son situaciones complejas y no es fácil poder acceder, tomó su tiempo. Fue mucho tiempo el del rodaje de toda la película, fueron alrededor de 2 años, y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se fue articulando el relato, los tiempos de la justicia también, las audiencias, que también tienen sus plazos, nos agarró la pandemia. Mm. Bueno, fue difícil articular todo eso, pero la verdad yo estoy feliz con el resultado de la película. Me parece que la película cuenta algo que el otro día fue el estreno en el Gaumont, y vinieron mucha gente de la justicia, muchos operadores judiciales, y la película resultó de mucho interés. Entonces, me parece que está bueno que la película pueda discutir como en esos ámbitos, pueda mostrar una mirada distinta, o quizás que sirva para sumar o para generar debate. Bien, un tiempo que es necesario para el tono y para la ética que elige la película, porque no son casos los que presenta, son historias de seres humanos con nombre y apellido que para ver cómo transitan esa situación necesitan ese tiempo que también la justicia de alguna manera les ha establecido, digo, de condenas o de resoluciones de las condenas. Entonces, me parece que también ese tiempo es necesario para contar lo que querés contar. Ujú. Sí, no solamente tanto victimarios, sino también víctimas, como las diferentes partes que son, que contiene este universo. Me parece que era interesante también poder contar eso. Sí, No estar ni de un lado ni del otro, sino mostrar la complejidad del asunto, mostrar el problema, sí. y que quizás este problema no tenga una única solución, sino poder aportar a poder pensarlo, poder discutirlo. Entonces la película apunta a ese lado. Bien. Para Walter y para Alejandro, cuando pensaba, recién Matías dijo, yo pude hacer esta película también por la forma que tienen ellos dos de encarar la justicia, desde donde se paran, digo. Y ustedes se están poniendo el cuerpo permanentemente, eso es lo que uno puede ver. Digo, no, esta cuestión que a veces muchos jueces dicen, yo no hablo por mis sentencias, y que entonces quedan en un papel escrito por el tenor que tiene nuestra justicia, digo, ustedes ahí le ponen el cuerpo. Sí, la realidad es que digamos, la operatoria del Poder Judicial va versatilizándose a medida de que también se versatiliza, digamos, la sociedad. Y obviamente que en un momento era correcto la idea de que el juez solo hablaba en las sentencias. Pero era, bueno, obviamente, una justicia del siglo XX, o sea, hoy estamos en otro siglo y obviamente eh, hoy las audiencias se hacen por videoconferencia y significan un montón de otras cuestiones que me parece que eh, el documental, la película, no va en contra de eso, sino que es un cambio de paradigma. Eh, Creo que yo también soy parte de esa justicia que decía eso en su momento, y me crié con jueces que sostenían eso, y uno estaba convencido cuando trabajaba para esos jueces de esa situación. Pero cuando uno llega a juez también tiene digamos, como que una obligación generacional, no puede repetir
las mismas formas de trabajar de quienes le enseñaron. Está obligado a verdaderamente a versatilizarse, porque si no el sistema queda obsoleto, y eso bajo ningún punto de vista hay que sostenerlo, digamos, porque uno es parte del sistema, ¿no? Sí. Alejandro. Sí, a mí particularmente lo que me ocurrió es que yo me formé con jueces que influyeron muchísimo en mi carrera. Fui relator de Luis Niño, una persona súper sensible, Sí. con Estela Maris Martínez, que es la actual defensora general de la Nación, y después trabajé en la Cámara de San Isidro con dos grandísimos jueces, personas maravillosas, Margarita Vázquez y Raúl Borrino, que cuando hacíamos las recorridas de cárceles entrevistábamos a los presos en su celda, porque era el ámbito donde se sentían más cómodos, y aprendí de ellos la importancia de escuchar. Entonces, es como que al asumir como juez me resultó, digamos, natural esto, y también me resultó muy importante escuchar a las víctimas, porque si bien la ley de víctimas la tenemos hace relativamente muy poco, desde enero del 2021, con anterioridad había víctimas que se acercaban al juzgado y necesitaban alguna respuesta. Entonces me entrevistaba con ellos y les decía que, sin perjuicio que no eran partes, necesitaban una explicación, y yo estaba dispuesto a dárselas, y siempre la recepción fue muy buena. Muchas veces existe el prejuicio de que hay víctimas que lo único que buscan es venganza, y sí las hay, y hay otras víctimas que necesitan una respuesta, y me parece importante que se la podamos dar, aunque no sea lo que quieran escuchar. Siempre es muy bien recibido que lo podamos recibir y que les expliquemos cuál es la situación y qué es lo que estamos resolviendo y por qué. Entonces me parece importantísimo, y por suerte lo pudimos ver reflejado en el documental. Eso claramente queda en el documental, queda para los espectadores poder observar otro mundo del que en general las representaciones, ya sea ficcionales o algunas otras que tienen que ver con representaciones de informativos, de noticieros, de televisión, muestran otra cosa. Matías, ¿dónde nuestros oyentes pueden ver el libro de los jueces? Bueno, en el Cine Gaumont, con 3 horarios todos los días, a las 12 y pico, 2 y pico, 2 y cuarto y 8 y cuarto. Así que va a estar hasta el miércoles ahí en el Gaumont, hasta el miércoles por lo menos. Si llenamos la sala, seguirá. Perfecto, 12:30, 14:15, 20:15 en el Cine Gaumont. Esta semana ya empezó el jueves 18 hasta el miércoles 24 el libro de los jueces. Matías, muchas gracias por este tiempo, por la película, por este tiempo con Cinefilia. Alejandro y Walter, muchas gracias por su laburo, también por lo que están haciendo. Y nada, seguiremos hablando y espero que más de los oyentes se vuelquen a la sala para ver el libro de los jueces. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. a ustedes. Un saludo grande. Un abrazo. Adiós. Y nos vamos al último bloque de este Cinefilia de hoy. La cartelera cinéfila y todas las recomendaciones